Fenomenal día, mis estimados amigos. Bienvenidos a esta sexta emisión de esta aventura auditiva llamada La vida es un cuento. Su servidor Rafa Quintero les envía un cálido abrazo desde el rincón de mi ser a través de esta frecuencia digital. En esta ocasión les compartiré una de las temáticas más representativas del filósofo existencial Albert Camus, es el absurdo. Desde la autora Jackie Andrés Martínez de su libro Filosofía existencial para terapeutas, platicaremos y reflexionaremos con respecto al tema de hoy. Pero primero, un poco de biografía de este filósofo Albert Camus, que nace el 7 de noviembre de 1913 en lo que era la Argelia francesa. Su padre falleció al año de haber nacido Albert Camus y que él vivió una infancia de extrema pobreza, un tema que reflexionó después en sus escritos y que en su juventud experimentaba vergüenza por el hecho de que su madre trabajaba limpiando casas ajenas y Albert solía mentir con respecto a su dirección, que, bueno, posteriormente en sus escritos defendió sus orígenes apasionadamente. También fue un alumno destacado en todas sus clases, logrando becas gracias a un maestro llamado Luis Germain, quien lo adoptó, entre comillas, y ayudó en sus estudios de la secundaria. También fue un gran jugador de fútbol que hasta los periódicos hablaban de él, lo publicaban con regularidad, pero en 1930 lamentablemente enferma de tuberculosis e impide volver a jugar. Posteriormente escribió un artículo titulado Lo que le debo al fútbol, siendo este deporte le habría ayudado a comprender precisamente lo que es la psicología humana y aprendió que la pelota nunca viene hacia donde uno por donde uno espera que venga. Explica o aplicaba esta idea en su análisis en lo que era la vida cotidiana. Tuvo un amor que lo traicionó y posteriormente armó su propia compañía de teatro donde él era el director y productor. Y junto con las actividades teatrales continuaba escribiendo y su primer ensayo, cuento, llamado El derecho y el revés, fue publicado en mayo de 1937. En 1940 contrajo nupcias con Francis Fillou y comenzó su labor en la resistencia antinazi a través de diversos escritos para organizaciones clandestinas. Durante la posguerra se hizo amigo de Jean-Paul Sartre y de Simone de Beauvoir y en 1957 recibió el premio Nobel. Albert Camus muere el 3 de enero de 1960 en un accidente automovilístico. Bueno, esta fue un poco de su biografía, claro que pues hay mucho más, solamente tomamos un poco lo representativo para que puedan conocer de quién estamos hablando. Y para continuar, pues podemos decir, podemos platicar que mientras que figuraba en ese entonces Heidegger y Sartre, que ellos se centraban más en temáticas para la mirada existencial como el ser, la nada, la angustia o la conciencia. Albert Camus reflexionó a partir de su propia existencia, de su propia categoría, lo que era el absurdo. Para Albert Camus, el principal problema filosófico es el suicidio. Considera que decidir si la vida vale o no vale la pena ser vivida es responder a la pregunta fundamental. Saber si vale la pena vivir sin eludir el hecho de que estamos realmente condenados a morir todos es una cuestión que todo pensamiento filosófico debería afrontar. Él creía que la vida no tenía sentido, aunque reconocía esta necesidad humana de buscársela, que por eso fue conocido más bien como el filósofo del absurdo. Camus se percató que la existencia suele transcurrir de maneras semejantes al del día siguiente. Por ejemplo, despertamos un lunes por la mañana, desayunamos, salimos a trabajar y volvemos a casa. El martes repetimos la misma rutina, para lo mismo el miércoles, jueves y viernes, y algunos incluso pues también sábado y domingo. De pronto nos damos cuenta de que ya tenemos 40, 50, 60 años y que cada vez más la muerte se abre paso en nuestra existencia. El mañana se convierte en nuestro enemigo.
No hay ninguna razón para que las cosas sean así. Su visión del ser humano es también relacional, ya que no considera que el absurdo se encuentra allá afuera esperando a ser reconocido, ni tampoco está dentro del ser humano, aguardando la mejor oportunidad para emerger. Así también ocurre con respecto al sentido. No es que se encuentre ni adentro ni afuera de la persona existente. El absurdo realmente es colocado justo en el encuentro y confrontación entre la realidad humana y el mundo. Es aportado por el ser humano a tratar de entender el mundo precisamente, al tratar de colocar razones sobre lo que está más allá de cualquier tipo de razonamiento y que por lo tanto el sol nos corresponde experimentar. Para Camus no hace falta razones para vivir, la vida se basta por sí misma y de ahí que considera la reflexión sobre el suicidio tan importante. Que ya dicha reflexión nos puede llevar a mirar lo absurdo de frente y encontrar en él una fuente de pasión y entrega hacia la propia existencia. Es decir, o sea, por un lado, la actitud fría y objetiva y por otro lado, una actitud llena de emoción y de poesía. Dos métodos contradictorios o quizás complementarios para podernos mantener en este equilibrio y enfrentarnos a lo absurdo de la vida. El absurdo significa no solamente que vivimos ante el horizonte de nuestra muerte, sino que aún llenos de deseos, tenemos que conformarnos con tener menos de lo que quisiéramos tener, con vivir menos de lo que quisiéramos vivir y con perder finalmente todo aquello que hemos ganado, todo aquello que hemos comprado. El absurdo es la ausencia total de asombro y de constante fatiga. Lo absurdo es la confrontación entre el sentimiento de lo racional y lo abayazador anhelo de la claridad que resuenan en las profundidades del hombre. Lo absurdo es la inútil búsqueda de sentido en el universo carente de él. Pero amigos míos, no se me pongan tristes, que Camus termina concluyendo que esta filosofía, este hecho, hay que rechazar precisamente este suicidio y ahora se trata de vivir. Hace un gran cambio, hace una gran conclusión y una gran filosofía ante toda esta carencia de sentido. Pero ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo brinca precisamente de esta apreciación del absurdo al deseo de vivir? Pues a través de las consecuencias de la lúcida y directa apreciación de lo absurdo, que son la rebelión, la libertad y la pasión. Pero hablemos primero de la rebelión. Ante lo absurdo, lo común es caer en la desesperanza. Camus proponía que era importante cuidarse de la resignación. Para explicar lo anterior, recurre al mito de Sísifo. El mito de Sísifo corresponde a la mitología griega. Sísifo, rey de Corinto, es castigado por los dioses a cargar una enorme roca a la cima de una montaña. Dicha roca vuelve a caer una y otra vez, por lo que Sísifo intenta eternamente levantar la roca aun cuando ésta se vuelva a caer en repeticiones sin fin. Sísifo toma conciencia de que su lucha no puede vencer, reconoce su destino y lo acepta. Importante, lo acepta. Camus convierte a Sísifo en un héroe máximo del absurdo. No nos da la fórmula para ser felices, pero nos proporciona herramientas para enfrentarnos a nuestra situación. Sísifo sabe que no puede esperar ser liberado de su destino. También sabe que la piedra volverá a caer una y otra vez. Sin embargo, sigue levantando la roca una y otra vez. ¿Por qué? Porque se revela su destino y se muestra a sí mismo y a los dioses que eso está encima por él. Camus desea demostrar que la rebeldía es la única actitud humana frente al absurdo.
considera que la rebeldía es la fuente de los valores auténticos. De hecho, vivir ya es un acto de rebeldía. Al vivir, le decimos al destino que aún sabiendo que tenemos los días contados, que reconociendo que experimentamos muchas frustraciones en el mundo, deseamos seguir aquí, como Sísifo, levantando una y otra vez esta roca. Muchas personas pueden sufrir, no sé, hasta, por ejemplo, un desengaño amoroso. Suele desear no volver a amar, no volver a ilusionarse, no volver a entregarse a otro ser humano, por el temor de volver a sufrir. En esos momentos, una reflexión sobre este mito de Sísifo puede resultar totalmente enriquecedora. Y ante esta situación, pues también se preguntarán, pero ¿cómo le hace Sísifo para sacar de nuevo energía? ¿Dónde sale esta motivación para volver a empezar y subir esta roca? Yo les diré, amigos míos, que esa respuesta la tiene cada uno de ustedes. Yo por mi parte les diría que la única forma de volverse a levantar es por la rebeldía y por la dignidad. En relación a la libertad, es reconocer el absurdo que nos libera de hábitos y convencionalismos. Es posible ver de nuevo todo, ver con una nueva perspectiva, verlo con una nueva lente. Esta libertad es algo que se gana al no negar nuestra conciencia sobre lo absurdo. Precisamente ganamos este reconocimiento que es la última instancia sobre nosotros, lo que elegimos nuestro destino. ¿Lo aceptamos o lo rechazamos? ¿Lo aceptamos pasivamente o nos rebelamos a él transformándolo y a la vez transformándonos? Por ejemplo, en el arte, en todas sus formas, es la máxima expresión de la libertad. Una libertad que se expresa principalmente en el momento presente, en el que podemos orientar nuestra existencia entera hacia diferentes direcciones y transformar nuestras vidas. Al transformarnos interiormente, se transforma automáticamente nuestro entorno. Y finalmente, tenemos lo que es la pasión. Para Camus, la pasión es la resolución por vivir lo más intensamente posible, no para escapar de lo absurdo, sino para hacerle frente con toda esta absoluta lucidez, con toda esta absoluta y intensamente vida. Mis amigos, para concluir con esta filosofía de Albert Camus, pues podemos decir que él consideraba que la vida no requiere de razones para ser vivida, de la misma manera que no se necesitan razones para amar o dejar de amar. Que nuestra cultura logocéntrica desea precisamente esto, encontrar sentido y razones para todo. Pero para este filósofo es mejor que no la tengan, de manera que cada uno de nosotros puede experimentar su propia libertad y aceptar ciertos aspectos de la existencia o rechazar otros. Que dicho rechazo nos conduce a la primera etapa, que es la rebelión, la que la niega. Desde ahí partimos a la segunda etapa, que nos habla de la aceptación, y aunque más que aceptación se trata de crear, amigos míos, crear, inventarnos y reinventarnos apasionadamente la propia existencia. Bueno, por esta emisión sería todo. Aquí cerramos y me despido, mis amigos, con una frase que desde hace mucho tiempo me compartió una persona muy importante en mi vida, un jefe que tuve en un negocio con una empresa era una imprenta, y el señor, amigo mío, Manuel Paredes, me dijo esta frase que nunca, nunca se me olvidó, y es tan
tan real, tan cierta que, bueno, aquí se las voy a compartir. Dice: "El tamaño de tu sufrimiento es equivalente a la resistencia de tu realidad". Esta frase encierra todo, bueno, no todo, pero encierra una esencia importante del capítulo de hoy. El tamaño de tu sufrimiento es equivalente a la resistencia de tu realidad. Entre más te resiste a tu realidad, pues más vas a sufrir. Bueno, mis amigos, nos escuchamos en la próxima emisión de esta aventura auditiva llamada La vida es un cuento. Su amigo Rafa Quintero les desea una semana fenomenal y que sigan los éxitos. Gracias.